Hola muchachos, ¿cómo están? Con este video pretendo dar a conocer los pasos para crear sus bases de datos con el programa MySQL y posteriormente vamos a mirar cómo los podemos trabajar desde las páginas PHP. Entonces, comencemos abriendo un explorador. Lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar la dirección de nuestro servidor local. Ustedes ya lo debieron hacer esto, que es simplemente colocando localhost. Les tiene que aparecer esta información que indica que nuestro programa App0 está instalado. Entonces, si les aparece esto, está bien instalado. Bien, aquí tenemos entre estas opciones, vamos a escoger la que dice phpMyAdmin, la primera que aparece. Entonces, hacemos clic aquí, nos va a llevar a esta ventana. Es un administrador de base de datos. Aquí se pueden dar cuenta que en la parte izquierda tenemos base de datos. Si hacemos clic en esta pestañita, nos vamos a dar cuenta que nos va a indicar las bases de datos que ya tenemos creadas. Por defecto, phpMyAdmin tiene 3 bases de datos siempre, que son estas. Y aparte yo había creado ya 2. Miren, aquí está B de prueba y ejemplo 11.1 que tenía instalada ahí. Entonces vamos a crear una nueva base de datos para que sepan todos cómo se lo puede hacer. Primero que nada vamos a colocarle el nombre. Le voy a colocar B de familia, teniendo en cuenta que en esta base de datos voy a incluir datos familiares o datos de integrantes de mi familia y de pronto de amigos también. Aquí donde dice cotejamiento, vamos a escoger entre las opciones la que dice UTF-8 Spanish, por cuestión del idioma, y vamos a utilizar esa opción y le vamos a dar crear. Bueno, tenemos entonces ya creada nuestra base de datos como tal. Cuando se encuentre creada, ustedes se van a dar cuenta que en la parte izquierda aparece ya el nombre de la base de datos. Aquí la puedo indicar, miren. Ahora, vamos a crear una tabla para esta base de datos. Cada base de datos puede tener múltiples tablas. Para la actividad que nosotros pedimos, simplemente vamos a crear una. Entonces vamos a colocarle integrantes, por ejemplo. El nombre de la tabla puede variar. Ustedes no necesariamente tienen que ponerle este nombre. Pueden colocarle usuarios o personas, bueno, como ustedes quieran. Entonces vamos a colocarle que esta tabla tenga 5 campos. También los campos pueden variar, pueden ser 6 o 7, en fin. Como mínimo en la actividad les pido que relacionen 5 campos. Los campos en una tabla, ustedes ya saben, ya habíamos explicado en periodos anteriores, es cada espacio que me permite registrar información en una tabla, y cada campo tiene un nombre, tiene un tipo de datos el cual se lo va a enviar y otro tipo de características. Entonces miramos aquí MySQL cómo lo trabaja. Démosle continuar y vamos a darnos cuenta que ya nos dispone 5 espacios para colocarle los nombres a los campos y sus correspondientes características. Entonces primero vamos a colocarle ID. Los nombres pueden ustedes también escoger sus propios nombres. Lo importante es que no se olviden y que el nombre que pongan se relacione con lo que van a escribir. Por ejemplo, yo le coloco IDFAM, como está aquí. Entonces es porque aquí en este campo voy a escribir la identificación del familiar. Le coloco esta rayita baja, rayita al piso, que comúnmente le llaman, para que dar a entender que los campos no deben tener nombres con espacios ni caracteres extraños. Entonces es importante saber eso. El tipo de datos puede ser varchar, o sea que trabaje solo texto. Puede ser entero, solo texto, tipo fecha y otros tipos que pueden encontrar aquí, ¿no? Entonces vamos a utilizar varchar, o sea que nos puede permitir textos y otro tipo de información. Longitud es el tamaño de caracteres que yo puedo ingresar en ese campo. Por ejemplo, si es una identificación, coloquemos unos 10 caracteres. O sea que máximo 10 letras o números puedo colocar ahí. Aquí voy a colocar nuevamente un cotejamiento, ya saben. Escogemos el idioma Spanish CI. Listo. Corriendo por acá un poquito, vamos a encontrar otra información. Vamos a mirar si la podemos mirar aquí. Estas opciones. Al final de cada campo me permite colocar esta información que es para registrar llaves primarias. En el caso de que tengamos otras tablas, me permite relacionarlas y es importante tener en cuenta esto. El campo primero siempre, que es el de identificación, generalmente es el que lleva la llave primaria. Solo un campo lleva ese tipo de información.
Bien, entonces vamos con los demás campos. Después de la identificación me interesa ingresar los nombres. Después vamos a ingresar una dirección, por ejemplo. Puede ser un teléfono y puede ser una dirección de correo electrónico, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a colocarle las longitudes a cada uno. Los nombres, por ejemplo, podemos mirar más o menos en cuántos espacios puedo escribir un nombre. Yo creo que en 40 estaría bien. 40 letras es suficiente. Una dirección, podemos colocarle 50. Teléfono, creo que 10 está bien. Y dirección de correo electrónico, colocámosle unos 30 caracteres. Por si las moscas, coloquémosle 40. Listo. Colocamos el cotejamiento, ya saben. Entonces, Spanish. Aquí se repite nada más el proceso. Y listo. Bueno, muy bien. Inmediatamente cuando termino ya mi estructura de la tabla, esto es la estructura, es decir, cuántos campos lleva, qué tipo de información se va a registrar, las longitudes, todo esto. Entonces le doy grabar aquí y vamos a darnos cuenta que inmediatamente ya me sale en la parte izquierda el nombre de la base de datos y el nombre de la primera tabla que ya tengo aquí registrada. ¿Listo? Esta es la primera tabla. En caso de que haga más tablas, se irán registrando o se irán mostrando aquí en esta parte izquierda cada una de ellas. Y para escogerla simplemente le hago clic, ya me va a mostrar la estructura de esta tabla. ¿Okay? Para empezar a insertar datos en esta tabla, desde aquí, desde MyAdmin, vamos a darle aquí en esta opción que dice insertar. Entonces en este espacio registramos la información de cada campo. Identificación, por ejemplo, vamos a colocar, colocamos 01, nombres. Bueno, aquí ya tenía mi nombre escrito, ustedes lo escriben completo allá. Toda la información la van registrando en el campo correspondiente. En el inicio están los nombres de los campos y en valor es la información que se registra. Entonces así seguimos con los otros campos. Ustedes colocan cada uno pues su información que consideren. Pueden ser datos de amigos, datos de familiares. Lo importante es llenar los 10 registros que se piden ahí en la actividad. Así ustedes van completando la información que se debe registrar en cada campo. Normalmente aparecen 2 registros por cada pantalla. Aquí si queremos registrar más podemos, voy a mover un poquito esta ventana hasta ahí. Eso. Aquí dice insertar como una nueva fila y luego podemos volver a la parte donde estábamos o insertar un nuevo registro. Si le damos a insertar un nuevo registro, le damos continuar y me va a colocar nuevamente en blanco para registrar más datos que se quiera dar o que se quiera llenar en esa tabla. En la parte superior me va a aparecer esta información que nos dice que se hizo la consulta SQL, se insertaron, miren, aquí están los campos y la información que se ha registrado en cada uno de esos campos. Para mirar si verdaderamente están registrados podemos dar clic aquí en examinar y miramos que efectivamente están los nombres que ya he llenado en esos campos. Ustedes tienen que repetir este proceso hasta registrar, como ya dije, 10 datos o 10 registros en esta tabla. Entonces una vez que registren más datos, miren, yo aquí por ejemplo ya tengo los 10 registros en la tabla. Estos procesos que acabo de explicar también en otro video que se colgó en la plataforma, se explicaba pero con instrucciones SQL, es decir, directamente con códigos que pueden hacer la misma o tienen el mismo objetivo. Bueno, algo que debemos reconocer es el lugar donde se almacena esta base de datos, estas tablas que guardamos con nuestro programa, y también cómo podemos abrirlas si necesitamos de pronto trabajarlas en diferentes momentos. Entonces vamos esto acá un poquito. Les voy a explicar dónde queda almacenada la base de datos. Si abrimos el explorador de Windows, ahí ya sabemos que la carpeta por defecto donde se almacena todo lo que trabajamos es AppServe, como está aquí. Entonces aquí hay otras subcarpetas. Dentro de www es donde colocamos las páginas PHP, les recuerdo eso,
y también hay una carpeta que se denomina MySQL o MySQL, para decirlo de otra forma. Bueno, aquí dentro de MySQL está la carpeta Data o Data, y aquí podemos encontrar las bases de datos que vamos creando. Nuestra base de datos que habíamos nombrado, le pusimos B de familia. Miren, aquí tengo otras, B de prueba o ejemplo 11.1. Y estas son las bases de datos que vienen por defecto. Entonces, en el momento que ustedes necesiten enviar la base de datos para ser valorada y obtener una calificación, lo que deben hacer es copiar esta base de datos y enviármela junto con el programa PHP que debemos tener aquí. Entonces, les repito, aquí dentro de la carpeta MySQL, dentro de Data, aquí debe almacenar en una carpetica la base de datos que ustedes han creado. Ahí debe estar todo, las tablas, todo. Para abrir, nuevamente, a ver, cerramos estas páginas que tenemos por acá. Vamos a abrir desde cero la base de datos. Miren que aquí podemos abrir una nueva página. Escribimos localhost. Repetimos, el paso es phpMyAdmin Database Manager aquí. En la parte izquierda encontramos todas las bases de datos que hemos trabajado o que hemos creado. La que habíamos trabajado es B de familia, entonces hacemos clic aquí y aquí aparece las tablas que puede contener esta base de datos. Solo tenemos una tabla, entonces hacemos clic aquí en integrantes y nuevamente ya podemos mirar los datos. Si queremos ver la información que tiene, le damos a examinar. Miren, aquí está la información. Si queremos insertar nuevos datos o nuevos registros, aquí en insertar. Entonces aquí estos pasos son los que acabamos de trabajar. Es bueno que sepan esto para que tengan claro dónde pueden encontrar la base de datos y cómo pueden hacer para trabajarla en varios momentos. Bueno, ahora vamos a explicar la parte para relacionar esta tabla de esta base de datos con las páginas PHP. Entonces lo que vamos a hacer es abrir un bloc de notas. ¿Sí? Recuerdan, este proceso ya se lo había trabajado antes con el primer video tutorial, que es para hacer la primera demostración de los códigos PHP. Aquí vamos a escribir las instrucciones de las cuales ya hemos trabajado. Entonces se debe iniciar escribiendo las principales etiquetas de HTML. Aquí empezamos a escribir ya las etiquetas PHP. Vamos a hacer de una de aquí de una vez. Recuerden que para iniciar siempre se debe colocar un signo de interrogación, así, PHP. Ok, bueno. Escribimos una instrucción que me permita hacerle una conexión con la base de datos que ya hemos creado. Y esto lo escribimos así. Primero MySQL, colocamos el comando connect, así de esta manera. Y entre paréntesis vamos a colocar tres datos esenciales. El primero será el nombre del servidor, localhost. El segundo será el usuario. Nosotros, como no le hemos colocado ningún usuario, por defecto se utiliza como usuario root, como está escrito ahí. Y el otro dato sería la contraseña, que puede ser cualquier contraseña que podamos asignar. Esto se lo hace cuando se hace la instalación de localhost. Nosotros en realidad no hemos asignado ninguna contraseña, entonces borramos, simplemente dejamos las comillas que indican que no hay ninguna contraseña. Entonces les repito, el nombre del servidor, el nombre del usuario, y como no tenemos contraseña lo dejamos así. Entonces esta conexión la vamos a guardar dentro de una variable. Les recuerdo que para asignar variables colocamos el signo de pesos y voy a nombrar una variable link de esta forma, que me va a guardar esta conexión a esta base de datos con estos datos. Y no olviden que siempre debemos terminar todas las instrucciones con punto y coma. Bien, una vez hecha la conexión con este comando y guardándola en esa variable, procedemos a seleccionar la base de datos. Para eso vamos a escoger lo siguiente. Vamos a escoger el comando MySQL bd, que es seleccionar base de datos, y entre paréntesis vamos a escribir el nombre de la base de datos, que es B de familia, le habíamos puesto. Recuerden ese nombre, ¿no? Si no lo recuerdan, miren, está aquí, B de familia. Y el nombre de la tabla es integrantes, ¿sí? Ustedes pueden contar con esos datos en el momento que estén trabajando. Listo.
Entonces B de familia es el nombre de la base de datos y colocamos aquí el nombre de la conexión que hemos guardado en la variable link, así de esta manera. Ya, colocamos punto y coma. Bueno, ahora sí vamos a definir otra variable. Le vamos a colocar consulta, coloquémosle, ¿sí? Porque con esta variable, en esta variable vamos a almacenar los datos que vamos a consultar de esa tabla, ¿cierto? Entonces, forma, y vamos a colocar dentro de esta una instrucción SQL que me sirve para hacer la consulta en la tabla. Select asterisco from. Entonces, bien, miren, lo que hacemos aquí es hacer una consulta en la base de datos que hemos seleccionado de la siguiente manera. Decimos que seleccione, el asterisco significa que son todos los campos que tiene esta tabla, y la tabla se la selecciona aquí con from integrantes. Recuerden que integrantes es el nombre de la tabla. Acá lo tenemos, miren, integrantes, ¿sí? Entonces, decimos, selecciona todos los registros desde la tabla integrantes, teniendo en cuenta la conexión link, que es la conexión a la base de datos que ya habíamos seleccionado antes. Bien, ahora ¿qué nos falta? Ahora vamos a colocar un ciclo mediante este comando while. En inglés significa mientras, ¿sí? Entonces, este es un comando muy conocido en lenguaje C y en PHP. Entonces vamos a colocarle una condición que va a ser lo siguiente. Vamos a declarar o utilizar una variable row y vamos a igualar con la siguiente instrucción. MySQL fetch array, ¿sí? Entonces lo que hacemos aquí es almacenar los datos de la consulta en una matriz o en un arreglo. Un arreglo es un espacio de memoria que me permite almacenar algunos datos o información temporalmente mientras la estoy mostrando o mientras se ejecuta un programa. Entonces vamos a colocar aquí ya un comando que ya lo trabajamos en los videos anteriores, que es el comando echo, y me sirve para mostrar por pantalla la información que yo necesite. Entonces lo que voy a mostrar es lo siguiente. Entonces de esta tabla, por ejemplo, tenemos los campos ID, FAM, nombres, dirección, teléfono, email, ¿ya? Ustedes los muestran todos los campos. Yo para el ejemplo voy a mostrar los campos nombres, dirección, email. Entonces vamos a colocarlos, esos nombres de esos campos. Coloquemos primero que me muestre nombres, ¿sí? Pongamos punto y coma aquí para que nos dé un espacio y no nos muestre tan desordenada la información. Vamos a colocarle de esta forma, ¿sí? Entonces colocamos 1, 2, 3 espacios ahí, punto y coma. Esta instrucción la repetimos, pero en la siguiente línea le cambiamos al siguiente campo, sería teléfono. Repetimos esta instrucción y el siguiente campo lo colocamos como email. Una vez que muestre en una línea horizontal los datos de nombre, teléfono e email, podemos hacer que nos dé una línea siguiente hacia abajo, y para eso utilizaríamos este comando nuevamente, pero ya no le colocamos nada de esto, sino que simplemente vamos a ponerle BR de esta forma. ¿Qué hace todo esto? Nos dice que mientras se recorra una consulta que hemos realizado anteriormente, y esa consulta me tiene almacenados todos los datos de una tabla en la base de datos, entonces que me muestre o me imprima en la pantalla los campos nombres, teléfono y correo electrónico. Después de esto, después de cada registro, que me dé, digámoslo de una forma, un enter o una línea hacia abajo, una línea nueva, y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces aquí ya cerramos la etiqueta de la programación de PHP que tenemos aquí en esta página web, y probemos a ver si nos funciona esto. Entonces vamos a darle archivo guardar como. Recuerden, hay que guardar siempre en Observe
www. A esta página coloquémosle de nombre datos familia. ¿Listo? Recuerden que la extensión que debe asignarse a una página para que funcione con los comandos y códigos PHP debe ser precisamente PHP. Entonces a esta página le he colocado yo datos_familia.php. Entonces la guardo en esta carpetica que ya sabemos, le damos guardar y vamos a probarla a ver si nos funciona. Entonces acá vamos a colocar, abramos una nueva página web. Listo, ahí. Entonces vamos a colocarle localhost, ¿sí? Vamos a colocarle aquí y datos familia. Es que le colocamos, ¿no? .php. Veamos cómo nos queda ahí. Entonces aquí le damos enter y bueno, ha resultado un error. En la programación ocurre siempre este tipo de cosas. Veamos de qué se trata. Dice la función MySQL no está definida o está indefinida y que está en la línea 7 el error. Abramos el blog de notas para mirar si podemos detectar de qué se trata el error. Aquí en esta línea es la línea 7, miremos. En este caso se trata de aquí en la función. Claro, no es BD, sino DB. Había un pequeño error ahí, un pequeño y grande error. Porque en la función es database, no es base de datos, sino database. Recuerden que todos los comandos están en inglés. Entonces vamos a darle ahora sí guardar. Siempre que hagamos un cambio en nuestro código, tenemos que primero guardar antes de probarlo acá. Ahora sí vamos a darle un enter otra vez y ya está. Aquí podemos mirar que nos está mostrando en una página web los datos que se encuentran almacenados en nuestra base de datos que hemos creado. Miren, están todos los datos. Eran 10 los datos. Nos muestra en realidad un poquito desordenada la información porque no hemos todavía aprendido a qué es organizar estos datos mediante tablas con comandos o combinando comandos de HTML, pero ya es un gran logro que nos muestre la información. Sí podríamos de pronto mejorar un poquito colocando aquí de pronto un espacio más y quizás un guión ahí, ¿sí? Repitiendo esto quizá de pronto nos separa un poquito más y se pueda ver mejor la información. Veamos a ver. Entonces lo guardamos y vamos a mirar, guardar. Vamos acá a la página web y le damos refresh ahí. Sí. Entonces cada campo nos lo separa con un guioncito ahí. Y así tenemos nuestros 10 registros en la tabla que habíamos guardado. Bueno, con esto terminamos ya este proceso de trabajar con páginas HTML, páginas PHP y haber diseñado nuestra primera base de datos, relacionándola también con las páginas PHP para poder mostrar la información. Este video lo pueden utilizar muy claramente para que hagan la actividad 2 y espero que les vaya bien a todos. Hasta una próxima ocasión. Muchos éxitos en todas las actividades. Este es un video realizado por JDMB. Todos los derechos reservados.